Jorge Negrete hizo esto en secreto, y México nunca lo supo. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de diciembre de 1911 se alzaba perezoso sobre las calles empedradas de Guanajuato, cuando los primeros llantos de Jorge Alberto Negrete Moreno llenaron la casa de la familia en el barrio de La Valenciana. Doña Emilia Moreno se aferraba al recién nacido, mientras don David Negrete, militar de carrera, observaba por la ventana las torres de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, con una mezcla de orgullo y responsabilidad que solo un padre puede entender. «Este niño será grande, Emilia», murmuró don David, acercándose a la cama donde descansaba su esposa. «Lo siento en los huesos. Tiene la fuerza de nuestras montañas». Doña Emilia sonrió débilmente, agotada pero feliz. Jorge era su segundo hijo, pero había algo especial en esa criatura que lloraba con una voz ya potente, casi musical. Las comadronas que habían asistido al parto comentaban entre susurros que nunca habían escuchado un llanto tan resonante. Los primeros años de Jorge transcurrieron entre los patios de adobe y las callejuelas serpenteantes de Guanajuato. La casa familiar, aunque modesta, respiraba cultura y disciplina. Don David, con sus galones militares siempre impecables, había inculcado en sus hijos el valor del trabajo y la importancia del honor. Doña Emilia, mujer de profunda fe y sensibilidad artística, había llenado el hogar de música y cantos religiosos. Una tarde de 1918, cuando Jorge apenas contaba 7 años, algo cambió para siempre en aquella casa. El niño regresaba de la escuela primaria del pueblo cuando escuchó una voz que se alzaba desde el patio interior. Su hermana mayor, María, cantaba una canción ranchera mientras tendía la ropa al sol. Jorge se detuvo en seco, hipnotizado por la melodía. «¿Qué cantas, hermana?», preguntó acercándose con curiosidad. «Es la Adelita, Jorge. Papá dice que los revolucionarios la cantaban en la guerra». Sin previo aviso, Jorge comenzó a tararear la melodía. Su voz, aunque infantil, tenía una cualidad especial que hizo que María dejara la ropa y lo mirara asombrada. El niño no solo recordaba la canción después de escucharla una sola vez, sino que la interpretaba con una naturalidad sorprendente. «¡Mamá!», gritó María hacia la casa. «Ven a escuchar a Jorge». Doña Emilia apareció secándose las manos en el delantal, y al escuchar a su hijo cantar, sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo mágico en esa voz joven, una resonancia que parecía venir de muy adentro. «David», llamó a su esposo, quien leía el periódico en la sala. «Tienes que escuchar esto». Don David llegó con el ceño fruncido, molesto por la interrupción. Pero cuando Jorge terminó la canción, el militar se quedó en silencio varios minutos. Conocía voces entrenadas, había escuchado cantantes en los teatros de la capital, pero lo que acababa de presenciar era diferente. Era instintivo, natural, como si el niño hubiera nacido para cantar. «Hijo», dijo finalmente, poniéndose en cuclillas para estar a la altura de Jorge, «¿te gustaría aprender a cantar de verdad?». Jorge asintió con entusiasmo, aunque no comprendía completamente la trascendencia de esa pregunta. Don David intercambió una mirada cómplice con su esposa. Ambos sabían que los recursos familiares eran limitados, pero también sabían que desperdiciar un talento así sería imperdonable. Durante las siguientes semanas, don David
Hizo indagaciones por todo Guanajuato. Preguntó a colegas militares, a comerciantes, a maestros. Finalmente, un compañero de armas le habló de un profesor de canto en la capital del estado, un hombre mayor llamado Maestro Castillo, que había estudiado en Europa y que, según decían, podía convertir voces promesas en voces profesionales. La primera cita con el maestro Castillo fue en enero de 1919. Jorge, vestido con su mejor ropa y acompañado por ambos padres, llegó nervioso a una casa colonial en el centro de Guanajuato. El maestro, un hombre delgado, de bigote plateado y modales refinados, los recibió en un salón lleno de partituras y un piano vertical que dominaba el espacio. «Así que este es el niño prodigio», dijo con una sonrisa escéptica. «A ver, jovencito, cántame algo que sepas». Jorge se irguió como había visto hacer a su padre durante las ceremonias militares y comenzó a cantar las mañanitas con una voz clara y firme. El maestro Castillo, que al principio tomaba notas distraídamente, levantó la vista con creciente interés. Cuando Jorge terminó, el silencio llenó la habitación. «Señores Negrete», dijo finalmente el maestro, «su hijo tiene un don natural extraordinario. Pero déjenme ser claro, el talento sin disciplina no sirve de nada. Si quieren que Jorge desarrolle su potencial, necesitará años de estudio riguroso. Y no será barato». Don David tragó saliva. El salario de un militar no daba para grandes lujos, pero miró a su hijo y vio determinación en esos ojos jóvenes. «¿Cuánto tiempo necesitaría?», preguntó. «Si comenzamos ahora con clases 3 veces por semana, en 5 años podría tener bases sólidas. Pero Jorge necesitará también estudiar piano, teoría musical y técnica vocal. Es un compromiso serio». Jorge, que había escuchado toda la conversación en silencio, se adelantó un paso. «Papá, yo quiero hacerlo. Quiero cantar como los señores que salen en el teatro». Don David sonrió y puso una mano en el hombro de su hijo. En ese momento tomó una decisión que cambiaría el destino de la familia. «Está bien, maestro, Jorge será su alumno». Los años siguientes fueron de sacrificio y dedicación. 3 veces por semana, Jorge caminaba desde la Valenciana hasta el centro de Guanajuato para sus clases con el maestro Castillo. Don David había tomado trabajos extra para costear la educación musical de su hijo, y doña Emilia cosía y bordaba para vecinas adineradas para contribuir a los gastos. Las lecciones eran exigentes. El maestro Castillo era un perfeccionista que no toleraba la mediocridad. Jorge aprendía escalas, ejercicios de respiración, posturas correctas y la importancia de la dicción. También comenzó a estudiar piano, descubriendo que tenía facilidad natural para los instrumentos. «La música, Jorge», le decía el maestro durante una lección particularmente difícil, «no es solo abrir la boca y hacer ruido. Es disciplina, es estudio, es respeto por el arte. Tú tienes el don, pero el don sin trabajo es como una semilla que nunca se riega». Por las tardes, después de las clases, Jorge practicaba en casa hasta que doña Emilia tenía que pedirle que parara para no molestar a los vecinos. Su voz comenzó a cambiar cuando llegó a la adolescencia, pero el maestro Castillo lo guió expertamente durante esa transición delicada. Una tarde de 1925, cuando Jorge tenía 14 años, el maestro Castillo hizo un anuncio que cambiaría su vida para siempre. «Jorge, he estado pensando. Tienes el nivel suficiente para audicionar en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México. Es hora de que des el siguiente paso». Jorge sintió que el corazón se le aceleraba. La Ciudad de México representaba todo lo que había soñado: teatros, oportunidades, un futuro en la música. Pero también representaba dejar su casa, su familia, su mundo conocido. «¿Cree que esté listo, maestro?» «Más que listo, Jorge. Tienes 15 años y ya cantas mejor que muchos profesionales que he conocido. Pero la decisión no es solo mía. Tendrás que hablar con tus padres». Esa noche,
La cena en la casa de los Negrete fue tensa. Jorge había expuesto la propuesta del maestro Castillo y sus padres intercambiaban miradas preocupadas. La Ciudad de México estaba muy lejos. Los gastos serían enormes y Jorge era aún muy joven. «Hijo», dijo don David finalmente, «la capital es un lugar difícil. Muchos jóvenes llegan con sueños y terminan perdidos». «Pero papá», insistió Jorge, «hemos invertido tanto en mi educación musical. Esta es mi oportunidad de llegar lejos». Doña Emilia, que había permanecido en silencio, habló con voz suave pero firme. «David, nuestro hijo tiene un talento que Dios le dio. No podemos ser nosotros quienes se lo neguemos al mundo». Después de largas horas de conversación, don David finalmente asintió. «Está bien, Jorge, pero con condiciones. Estudiarás seriamente, no solo música, sino también otras materias. Y si las cosas no salen bien, regresarás a casa sin drama». Jorge abrazó a sus padres con lágrimas en los ojos. No podía saber en ese momento que estaba dando el primer paso hacia convertirse en una leyenda, pero sí sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. El día de su partida hacia la Ciudad de México, en septiembre de 1925, todo Guanajuato parecía haberse reunido en la estación del tren. Jorge, con una maleta de cartón y el corazón lleno de esperanzas, se despidió de su familia. Don David le estrechó la mano como a un hombre. Doña Emilia lo bendijo con lágrimas en los ojos y María le prometió escribirle todas las semanas. Mientras el tren se alejaba de las montañas de Guanajuato, Jorge pegó la cara a la ventanilla y vio desaparecer el paisaje de su infancia. No sabía que ese joven de 14 años, con voz de barítono y sueños gigantes, llegaría a convertirse en el charro más famoso de México, ni que un día todo el país lloraría su muerte. En ese momento solo sabía que tenía una voz y un sueño, y que estaba dispuesto a todo para alcanzarlo. La Ciudad de México de 1925 golpeó a Jorge Negrete como una bofetada de realidad. Después de 24 horas de viaje, en un tren que se detuvo en cada pueblo entre Guanajuato y la capital, el joven de 14 años bajó en la estación de Buenavista con su maleta de cartón y una dirección escrita en un papel arrugado. El bullicio, los automóviles, el humo de las fábricas y la multitud de personas que caminaban con prisa lo dejaron paralizado en el andén. «¿Eres Jorge Negrete?», preguntó una voz detrás de él. Jorge se dio la vuelta y vio a un hombre bajo, rechoncho, con bigote abundante y ojos bondadosos. Vestía un traje modesto pero limpio y llevaba un sombrero de fieltro. «Sí, señor. ¿Usted es el señor Ramírez?» «El mismo. Tu maestro Castillo me escribió hablándome de ti. Soy José Ramírez, y será un honor tenerte en mi casa». José Ramírez era un empleado de correos que había estudiado brevemente en el conservatorio años atrás. Aunque su carrera musical no prosperó, mantenía su amor por el arte rentando cuartos a estudiantes de música. Su casa, en la colonia Santa María la Ribera, era modesta pero acogedora, con un patio central donde había instalado un piano vertical, donde los inquilinos podían practicar. Durante el trayecto en tranvía hacia la casa, José le explicó a Jorge las reglas básicas de supervivencia en la capital. «Muchacho, esta ciudad se come vivos a los provincianos que no andan con cuidado. Aquí todo cuesta más, todo se mueve más rápido y la gente no tiene tiempo para cortesías. Pero si sabes moverte, si estudias duro y no te dejas intimidar, puedes llegar lejos». La casa de huéspedes era un edificio colonial de 2 pisos con 8 cuartos. Jorge compartía habitación con Ramón Armengod, un joven catalán de 17 años que estudiaba violín y que se convirtió inmediatamente en su guía y amigo. Ramón había llegado a México con su familia cuando era niño, huyendo de los problemas políticos en España, y conocía la ciudad como la palma de su mano. El Teatro Palacio de Bellas Artes se alzaba majestuoso en el corazón de la Ciudad de México, su cúpula dorada brillando bajo el sol matutino de abril de 1948.
Jorge Negrete observaba desde su camerino el bullicio que se formaba en la explanada. Miles de personas ya hacían fila para conseguir boletos de su presentación de esa noche, una función benéfica que había sido anunciada apenas 3 días antes. Maestro Jorge, el periodista de Excelsior ya está aquí para la entrevista, anunció Ramón, su asistente personal, asomándose por la puerta del camerino. Que pase en 5 minutos. Necesito terminar de revisar estas partituras, respondió Jorge sin levantar la vista de los papeles desperdigados sobre la mesa. En realidad, las partituras estaban perfectamente ordenadas y memorizadas desde hacía semanas. Lo que Jorge necesitaba eran esos 5 minutos para compostura, para ajustar la máscara que había perfeccionado a lo largo de los años. El dolor sordo en su costado derecho había empeorado durante la noche, y las náuseas matutinas se habían vuelto una constante que disimulaba con café negro y fuerza de voluntad. Se acercó al espejo y estudió su reflejo con ojo crítico. Las ojeras se podían cubrir con maquillaje, la palidez se podía disimular con los reflectores del escenario. Pero la tensión en su mandíbula y la rigidez en sus hombros requerían un esfuerzo consciente para relajarse. Respiró profundo, irguió los hombros y dibujó esa sonrisa que había conquistado a México. Adelante, Ramón, que pase el periodista. Roberto Menéndez entró al camerino con la energía típica de los reporteros de espectáculos, cámara al hombro y libreta en mano. Era un hombre menudo, de unos 40 años, con bigote recortado y ojos perspicaces que habían visto pasar a muchas estrellas por los escenarios capitalinos. Maestro Negrete, es un honor. Soy Roberto Menéndez, de la sección de espectáculos de Excelsior. El gusto es mío, Roberto. Siéntese, por favor. ¿Un café? Jorge señaló la cafetera que siempre tenía preparada en su camerino. Con mucho gusto. Maestro, todos en México están emocionados por esta presentación. Bellas Artes, completamente vendido en menos de 2 horas. ¿Cómo se siente al saber que es usted el artista más querido del país? Jorge soltó una risa genuina, aunque midiendo cada gesto para proyectar la imagen correcta. Mire, Roberto, yo me siento profundamente agradecido. Cuando era niño en Guanajuato y mi madre me llevaba a la iglesia, nunca imaginé que algún día estaría cantando en el teatro más importante de México. Es una responsabilidad enorme representar no solo mi música, sino lo que significamos como mexicanos. Hablando de responsabilidad, maestro, he notado que su agenda de presentaciones este año ha sido particularmente intensa. Giras por todo el país, filmaciones, grabaciones. ¿No le preocupa el agotamiento? La pregunta llegó como una puñalada sutil. Jorge mantuvo la sonrisa mientras tomaba un sorbo de café para ganar tiempo. Para nada, Roberto. Un artista verdadero nunca se cansa de llevar su arte al pueblo. Además, tengo la bendición de una salud de hierro. Los charros de Guanajuato estamos hechos de acero templado. Sin duda, maestro, su energía en el escenario es legendaria. ¿Cuál diría que es el secreto de esa vitalidad? La pasión, mi amigo. Cuando uno ama genuinamente lo que hace, el cuerpo responde. Y yo amo cada nota que canto, cada historia que cuento en mis películas. México se merece lo mejor de Jorge Negrete, y eso es exactamente lo que le voy a dar, siempre. El periodista garabateó algunas notas y luego levantó la vista con curiosidad. Maestro, circulan rumores en los círculos artísticos sobre un posible matrimonio. Hay planes de sentar cabeza pronto. Jorge se permitió una sonrisa más relajada. Era un tema que podía manejar con facilidad, lejos de las preguntas sobre su salud. Roberto, un charro siempre está buscando a su Adelita. Cuando llegue la mujer indicada, México será el primero en saberlo. Por ahora, estoy casado con mi carrera y mi público. ¿Y qué me dice de María Félix? Los han visto juntos en varios eventos sociales. María es una gran actriz y una mujer extraordinaria.
Trabajar con ella ha sido un privilegio, pero por ahora somos buenos amigos y colegas profesionales. La entrevista continuó durante otros 20 minutos, con Jorge navegando hábilmente entre las preguntas, proyectando siempre la imagen del charro invencible, el hombre de acero que nunca flaqueaba. Cuando el periodista finalmente se marchó, Jorge se desplomó en su silla, permitiéndose un momento de debilidad. El dolor en su costado se había intensificado durante la conversación, irradiándose hacia su espalda baja. Sabía que debía ver a un médico, pero también sabía lo que eso podría significar. Los doctores hacían preguntas, recomendaban reposo, sugerían cancelar compromisos, y Jorge Negrete no podía permitirse ser mortal, no frente a un país entero que lo veía como un símbolo de fortaleza. Maestro Jorge, el director musical ya está aquí para el ensayo, anunció Ramón desde la puerta. Perfecto, dile que comenzamos en 10 minutos. Jorge se incorporó lentamente, ajustó su traje y se dirigió al espejo una vez más. El hombre que lo miraba desde el reflejo era Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de México. Las ojeras, el dolor y la fatiga quedaron del otro lado del cristal, enterrados bajo capas de voluntad férrea y amor por su público. El ensayo transcurrió sin contratiempos. Jorge trabajó con el director musical y los mariachis que lo acompañarían esa noche, repasando cada arreglo, cada entrada, cada matiz que haría de la presentación algo memorable. Su voz resonaba poderosa y clara en el teatro vacío, llenando cada rincón con esa calidez y fuerza que había conquistado corazones en todo el continente. Maestro, ¿quiere que repasemos Ella una vez más?, preguntó el director musical. No es necesario, Aurelio. Ya está perfecta. Esta noche el público va a vivir algo especial. Durante el receso, Jorge se retiró nuevamente a su camerino. El dolor había cedido ligeramente durante el ensayo, como si la música tuviera propiedades curativas. Se sentó frente al espejo y contempló las fotografías que siempre llevaba consigo. Su madre, doña Emilia, con esa sonrisa orgullosa que había sido su primera y más importante audiencia. Una imagen de él mismo en sus primeras películas, cuando todo parecía posible y el futuro se extendía infinito ante sus ojos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Para su sorpresa, María Félix apareció en el umbral, elegante como siempre, con un vestido negro que acentuaba su belleza natural y esos ojos verdes que podían desarmar a cualquier hombre. «Espero no interrumpir, Jorge. Quería desearte suerte antes de la función». «María, qué sorpresa tan agradable. Pensé que estabas en Acapulco con la filmación de Doña Diabla. Terminamos ayer, y no me perdería tu presentación en Bellas Artes por nada del mundo». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo te sientes?». La pregunta, formulada con esa particular inflexión que María usaba cuando realmente se preocupaba por alguien, lo desarmó momentáneamente. Por un instante estuvo tentado de decir la verdad, de admitir el cansancio, el dolor, la preocupación que crecía día a día, pero Jorge Negrete no podía mostrar debilidad, ni siquiera ante María, como siempre, listo para dar todo en el escenario. ¿Tienes buenos asientos? Palco presidencial, cortesía de un admirador. Sonrió con esa coquetería natural que la caracterizaba. Estaré en primera fila para aplaudir a mi charro favorito. Cuidado, María. Los periodistas van a inventar otra historia de romance si nos ven juntos muy seguido. Que inventen. A estas alturas ya deberían saber que María Félix no se oculta de nadie. Se acercó un paso más y lo estudió con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Jorge, ¿seguro que estás bien? Te veo un poco diferente». El corazón de Jorge se saltó un latido. Si María, con su intuición femenina y su conocimiento íntimo de los actores, había notado algo, significaba que su actuación no era tan perfecta como creía. «Estoy perfecto, querida, solo concentrado en la presentación. Ya sabes cómo me pongo antes de salir al escenario».
María lo estudió un momento más, como si quisiera descifrar algún misterio, pero finalmente asintió. Bueno, entonces te dejo prepararte, que sea una noche memorable, Jorge. Lo será, te lo prometo. Cuando María se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume francés y elegancia, Jorge se quedó solo con sus pensamientos. La preocupación genuina en la voz de ella había removido algo en su interior, una vulnerabilidad que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado su existencia. Se acercó a la ventana del camerino y observó las multitudes que ya comenzaban a congregarse en los alrededores de Bellas Artes. Vendedores ambulantes ofrecían fotografías suyas, mariachis tocaban sus canciones más famosas, y familias enteras esperaban pacientemente la apertura de puertas. Todo ese amor, toda esa expectación descansaba sobre sus hombros. «No puedo fallarles», murmuró para sí mismo. «No puedo ser menos que Jorge Negrete». El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Ramón regresó con el traje de charro que usaría esa noche. Era una pieza magistral de bordado plateado sobre terciopelo negro, con botonadura de plata legítima que había sido regalo de un admirador de Guadalajara. Jorge se vistió con el ritual meticuloso que había perfeccionado a lo largo de los años, cada pieza colocada con precisión militar. Al ponerse el sombrero, la transformación se completó. Ya no era Jorge Alberto Negrete Moreno, el hombre que sentía dolor y cansancio. Era Jorge Negrete, el charro cantor, el símbolo viviente del México que cantaba y lloraba al compás de la música ranchera. «Maestro, es hora», anunció el director del teatro, asomándose por la puerta. Jorge asintió, tomó una última mirada al espejo y caminó hacia el escenario. El rugido de la multitud al verlo aparecer fue ensordecedor, una ola de amor y admiración que lo envolvió como un abrazo cálido. Por un momento, todo el dolor desapareció, reemplazado por esa conexión mística entre artista y público que justificaba cualquier sacrificio. «Buenas noches, México». Su voz resonó clara y potente en todo el teatro. «Esta noche cantamos juntos las canciones de nuestra tierra». Los primeros acordes de México lindo y querido llenaron Bellas Artes, y Jorge se entregó completamente a la música, a su público, a la magia de ese momento que haría que todo valiera la pena. El doctor Eliseo Ramírez ajustó sus lentes mientras revisaba por tercera vez los resultados de laboratorio que tenía sobre su escritorio. Su consulta privada en la colonia Roma era conocida por ser discreta, un refugio donde las figuras públicas podían buscar atención médica sin temor a filtraciones. Sin embargo, los papeles que tenía frente a él representaban un dilema que trascendía la confidencialidad médica. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su secretaria, la señora Mendoza, asomó la cabeza con expresión preocupada. «Doctor, el señor Negrete ya llegó. Lo hice pasar al consultorio privado, como usted indicó». «Gracias, señora Mendoza. Y recuerde, nadie debe saber que la mañana del 15 de julio de 1951 llegó a la Ciudad de México con ese aire denso que presagia las lluvias de verano. Jorge Negrete despertó en su casa de Polanco con una sensación extraña en el estómago, como si algo se hubiera desacomodado durante la noche. Se incorporó lentamente en la cama, esperando que la molestia pasara como tantas otras veces, pero el dolor persistió, sordo y constante. «Jorge, ¿ya estás despierto?». La voz de Gloria Marín llegó desde el pasillo, seguida del suave repiqueteo de sus tacones sobre el mármol. Había pasado la noche allí, después de una cena que se había extendido hasta altas horas, discutiendo los detalles de la nueva película que protagonizarían juntos. «Ya bajo, mi vida», respondió Jorge, esforzándose porque su voz sonara normal mientras se dirigía al baño. Se miró en el espejo y notó algo que lo inquietó. Un ligero tinte amarillento en el blanco de sus ojos. Se acercó más al espejo, examinando su rostro con cuidado.
Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Debe ser el cansancio, murmuró para sí mismo, aunque en el fondo sabía que había algo más. Los últimos meses habían sido especialmente duros. Las filmaciones de Dos tipos de cuidado, junto a Pedro Infante, habían requerido largas jornadas bajo el sol inclemente, y las giras promocionales no le habían dado respiro. Bajó las escaleras con su paso habitual, firme y decidido, aunque cada movimiento le costaba un esfuerzo adicional. Gloria lo esperaba en el comedor, elegante como siempre en su vestido azul marino, hojeando el periódico matutino mientras sorbía su café. «Buenos días, mi charro favorito», le dijo con una sonrisa, pero su expresión cambió cuando lo vio más de cerca. «¿Te sientes bien? Te veo un poco pálido». Jorge se sirvió café en una taza de porcelana y tomó asiento frente a ella, esforzándose por mantener su postura erguida característica. «Estoy perfectamente. Solo necesito mi café matutino para despertar del todo». Pero Gloria no se dejó engañar. Había aprendido a leer las sutilezas en el rostro de Jorge durante los años que llevaban conociéndose. Había algo en la forma en que evitaba su mirada directa, en cómo sostenía la taza con más cuidado del habitual. «Jorge, mírame», le pidió con suavidad. Cuando él levantó la vista, ella pudo ver lo que había notado de reojo, ese tinte amarillento que él había observado en el espejo. «Creo que deberías ver a un médico». «¿Por qué? Me siento bien», insistió Jorge, aunque el café le supo amargo y tuvo que hacer un esfuerzo para tragárselo. «Tengo la grabación de radio esta tarde y mañana empezamos con las pruebas de vestuario para la nueva película. No tengo tiempo para médicos». Gloria se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Jorge entre las suyas. «El tiempo siempre se puede hacer. Lo que no se puede hacer es ignorar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo». Durante los siguientes días, Jorge mantuvo su agenda como si nada hubiera cambiado. Llegó puntual a los estudios XEW para su programa de radio, La Hora Azul, donde su voz resonó con la misma fuerza de siempre mientras interpretaba México lindo y querido. Los técnicos, los músicos, nadie notó nada diferente. Jorge había perfeccionado el arte de la máscara, pero en la intimidad de su camerino, después de cada grabación, se permitía unos minutos de descanso que antes no necesitaba. Se sentaba en su silla de cuero, cerraba los ojos y respiraba profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para la siguiente actuación de su vida. El miércoles por la noche, durante una cena en el restaurante Ambassadeurs, en la zona rosa, Jorge se encontró con Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. Era uno de esos encuentros casuales que tanto disfrutaba, donde podían quitarse por unas horas la presión de ser íconos públicos. «Jorge, qué gusto verte, compadre». Pedro se acercó con su sonrisa característica, palmeándole la espalda con esa familiaridad que habían desarrollado durante las filmaciones. «¿Cómo vas con los preparativos de la nueva película?» «Todo marcha sobre ruedas», respondió Jorge, notando cómo el simple contacto de la palmada le había causado una molestia inesperada. «Ya sabes cómo es esto. Puro trabajo y más trabajo». Mario, siempre observador detrás de su aparente desorden cómico, notó algo en la expresión de Jorge. «Oye, Jorge, ¿no te estarás exigiendo demasiado? Te veo un poco, no sé, diferente». «¿Diferente cómo?» Jorge mantuvo su sonrisa, pero internamente se alertó. Si Mario, que lo conocía desde hacía años, notaba algo, significaba que no estaba ocultando las cosas tan bien como creía. «No sabría decirte exactamente. Es como si... ¿Cómo lo explico? Es como si fueras el mismo Jorge de siempre, pero con un esfuerzo extra, como cuando uno está actuando que está bien, pero en realidad no lo está». Las palabras de Mario lo golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico médico. Jorge se dio cuenta de que, efectivamente, había comenzado a actuar su propia vida, a representar el papel de Jorge Negrete incluso cuando estaba con sus amigos más cercanos. Esa noche, al llegar a casa,
Jorge se encerró en su estudio. Era su refugio personal, lleno de premios, fotografías de sus películas y partituras de las canciones que había hecho famosas. Se sirvió un brandy, pero cuando lo probó, el alcohol le quemó la garganta de una manera inusual. Dejó la copa sobre el escritorio y se dirigió al espejo que tenía junto a su piano. Bajo la luz amarilla de la lámpara, el tinte en sus ojos se veía más pronunciado. Ya no podía negarlo o atribuirlo al cansancio. Algo estaba mal, algo que iba más allá de la fatiga acumulada por años de trabajo intenso. Tomó el teléfono y marcó el número de su médico personal, el doctor Ramírez, que lo había atendido en varias ocasiones menores. Era casi medianoche, pero Jorge sabía que el doctor siempre atendía sus llamadas. «Doctor, disculpe la hora, pero necesito verlo mañana. Es urgente». «Por supuesto, Jorge. ¿Te sientes mal? Tu voz suena diferente. Prefiero hablar en persona. Podría ser temprano. Y doctor, necesito que esto quede entre nosotros, por favor». El viernes por la mañana, Jorge llegó al consultorio del doctor Ramírez en la colonia Roma. Era una zona elegante, pero discreta, perfecta para mantener la privacidad que necesitaba. El médico, un hombre de unos 60 años, con cabello completamente cano y maneras tranquilizadoras, lo recibió en su despacho privado. «A ver, Jorge, cuéntame qué te preocupa». Jorge describió los síntomas: el cansancio inusual, el color extraño en sus ojos, las molestias estomacales, la sensación general de que algo no andaba bien. El doctor lo escuchó sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales en su libreta. «Necesito hacerte algunos estudios, análisis de sangre completos, y quiero que veas a un especialista que conozco. Es discreto y muy competente». «Doctor, ¿qué cree que pueda ser?» El doctor Ramírez se quitó los anteojos y los limpió cuidadosamente antes de responder. «No quiero alarmar innecesariamente, pero los síntomas que describes podrían indicar un problema hepático. El hígado es un órgano silencioso, Jorge. Puede estar enfermo durante mucho tiempo sin dar señales claras». «¿Hepático? ¿Del hígado?» «Exacto. Pero no saltemos a conclusiones. Primero los estudios, después hablaremos con conocimiento de causa». Jorge sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El hígado. Había escuchado historias de actores y cantantes que habían tenido problemas hepáticos. Raramente terminaban bien. «Doctor, ¿cuánto tiempo? Es decir, si fuera algo grave, ¿cuánto tiempo tendría?» «Jorge, por favor. Primero los estudios. No tiene sentido especular ahora». Pero Jorge insistió. «Necesito saber a qué me enfrento. Tengo compromisos, contratos, gente que depende de mí. ¿Cuánto tiempo tendría para organizarme?» El doctor lo miró durante un largo momento. «Si fuera lo que sospecho, y enfatizo el sí, podríamos estar hablando de meses, tal vez un par de años, si se cuida mucho. Pero Jorge, repito, primero los estudios». Jorge salió del consultorio con una sensación de irrealidad. Las calles de la Roma se veían igual que siempre. La gente caminaba con la misma prisa de todos los días. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías con los mismos gritos de siempre. Pero para él, el mundo había cambiado irrevocablemente en los últimos 40 minutos. Se dirigió caminando hacia el Parque México. Necesitaba aire fresco y tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Se sentó en una banca bajo la sombra de un fresno, observando a las nanas que paseaban con sus carreolas y a los niños que jugaban en el área de juegos. Una pareja de jóvenes pasó cerca de él, y la muchacha le dio un codazo a su novio. «Mira, ¿no es Jorge Negrete?» El joven volteó a verlo. «Sí, es él. ¿Crees que podamos pedirle un autógrafo?» «No, déjalo en paz. Se ve como que quiere estar solo». Jorge sonrió amargamente. Incluso en su momento de crisis, seguía siendo Jorge Negrete, el ídolo que no podía tener un momento privado de vulnerabilidad.
Esa tarde tuvo una función en el Teatro Blanquita. Era un compromiso que había adquirido meses atrás, un espectáculo benéfico para apoyar a músicos veteranos que habían caído en desgracia. Mientras se preparaba en su camerino, se miró al espejo una vez más. El tinte amarillento parecía más pronunciado bajo las luces del teatro. Se aplicó un poco más de maquillaje de lo habitual y practicó su sonrisa hasta que se vio convincente. Cuando salió al escenario, el público lo recibió con una ovación que se prolongó durante varios minutos. Jorge levantó la mano en su saludo característico y por un momento el calor del público le hizo olvidar todo lo demás. Cantó Ella, Cocula y El Jinete con la misma pasión de siempre, y nadie en el público notó que entre canción y canción respiraba un poco más profundo de lo habitual, o que al final del espectáculo se apoyó discretamente en el piano durante los saludos finales. Al terminar la función, el director del teatro se acercó a felicitarlo. Jorge, fue magnífico como siempre. El público te adora. Gracias, licenciado. Es un placer poder apoyar a los compañeros músicos. Por cierto, continuó el director, tengo una propuesta. ¿Te interesaría hacer una temporada regular aquí? Podríamos programar funciones semanales durante los próximos 6 meses. Jorge dudó por un momento. 6 meses. Según el doctor, si sus sospechas eran correctas, podría no llegar a completar una temporada tan larga. Me encanta la idea, respondió finalmente, pero permíteme revisar mi agenda y te confirmo la próxima semana. De regreso a casa, Jorge tomó una decisión. No le diría nada a nadie sobre sus sospechas médicas hasta tener resultados definitivos. Ni a Gloria, ni a sus hermanos, ni a su madre. No tenía sentido preocupar a todos con especulaciones, pero sí comenzaría a tomar ciertas precauciones. Revisaría sus contratos, se aseguraría de que sus asuntos estuvieran en orden y, sobre todo, aprovecharía cada momento en el escenario como si pudiera ser el último. Esa noche, antes de dormirse, Jorge escribió en su diario privado: 15 de julio de 1951. Hoy la consulta del doctor Ramírez Ortega se encontraba en el segundo piso de un edificio art déco en la colonia Roma Norte, donde los jacarandás comenzaban a florecer con esos tonos violáceos que anunciaban la proximidad del verano de 1952. Jorge Negrete subió las escaleras con paso pausado, sintiendo cómo cada peldaño le recordaba la fragilidad que había aprendido a disimular también. El ascensor estaba descompuesto, según le había informado la recepcionista, con una sonrisa apologética, pero él prefería no mencionarle que últimamente cualquier esfuerzo físico le resultaba más agotador de lo que debería. El consultorio olía a desinfectante y a esa mezcla particular de medicinas que caracterizaba los espacios médicos. Las paredes estaban forradas de diplomas y certificados que hablaban de la reputación del especialista, uno de los pocos médicos en la ciudad que Jorge consideraba lo suficientemente discreto para confiarle la verdad sobre su estado. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa y manos delicadas, había sido recomendado por un productor de la XCW que también había necesitado mantener en secreto problemas de salud para no afectar su carrera. «Jorge, siéntate, por favor», le dijo el médico señalando la silla frente a su escritorio de caoba. La voz del doctor tenía ese tono profesional que Jorge había aprendido a descifrar después de tantas consultas. Había noticias, y probablemente no eran buenas. Los resultados de los estudios estaban desplegados sobre el escritorio como una sentencia. Jorge pudo ver las radiografías contra la ventana, esas sombras y contrastes que hablaban un lenguaje que él no comprendía completamente, pero que intuía amenazador. El doctor tomó una de las placas y la alzó hacia la luz que entraba por la ventana, donde se podían ver los pulmones de Jorge como territorios inexplorados en un mapa médico. «Los análisis de sangre confirman lo que sospechábamos», comenzó el doctor Ramírez, ajustándose los lentes.
Tu hígado está trabajando por debajo del 50% de su capacidad normal. La cirrosis está progresando más rápido de lo que esperábamos el año pasado. Jorge sintió cómo el aire se espesaba en la habitación. Había venido preparado para escuchar malas noticias, pero la realidad siempre golpeaba con una fuerza diferente a las expectativas. Se acomodó en la silla, adoptando inconscientemente esa postura erguida que había perfeccionado para las cámaras y los escenarios, como si su cuerpo supiera que incluso en ese momento íntimo necesitaba mantener la compostura. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? Significa que necesitamos ser muy cautelosos con tu agenda de trabajo. Las giras largas, las noches de fiesta, el alcohol, todo eso debe terminar completamente. Tu cuerpo ya no puede procesarlo. El médico dejó la radiografía sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante. Jorge, necesito que entiendas la seriedad de esto. No estamos hablando de unos meses de descanso. Estamos hablando de cambios permanentes en tu estilo de vida. Por la ventana del consultorio se podía ver la vida normal de la Ciudad de México desarrollándose con su ritmo habitual. Mujeres con vestidos de colores brillantes caminaban por las aceras, vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, automóviles transitaban por las calles empedradas. Todo ese mundo seguía su curso mientras Jorge recibía noticias que cambiarían para siempre la forma en que podría participar en él. «Doctor, tengo contratos firmados para los próximos 8 meses», explicó Jorge, manteniendo la voz firme. «Hay una película con Emilio Fernández que comenzamos a filmar la próxima semana y después una gira por el interior del país. No puedo simplemente desaparecer». El doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto que Jorge interpretó como la preparación para una conversación más difícil. Cuando el médico volvió a ponérselos, su mirada tenía esa seriedad que los doctores reservan para los momentos en que deben ser completamente honestos con sus pacientes. «Jorge, escúchame bien. Si continúas con el ritmo de trabajo que has mantenido, si sigues fingiendo que estás completamente sano, podrías colapsar en cualquier momento. Un episodio así en público no solo sería peligroso para ti, sino que sería imposible de ocultar». La palabra colapsar resonó en la mente de Jorge como un eco perturbador. Se imaginó desmayándose en medio de una escena frente a todo el equipo de filmación, o peor aún, durante una presentación en vivo donde miles de personas podrían verlo caer. La imagen del Charro de México debilitándose públicamente le resultaba más aterradora que la propia enfermedad. ¿Y si reduzco la carga de trabajo? Si elimino las giras más largas, sería un comienzo, pero necesitarías hacer mucho más que eso. Nada de alcohol, dieta estricta, descanso real entre proyectos. Y aún así, Jorge, el doctor hizo una pausa significativa. Aún así, no puedo garantizarte cuánto tiempo más podrás mantener cualquier nivel de actividad profesional. El silencio que siguió fue denso y cargado de implicaciones. Jorge miraba por la ventana, observando cómo las sombras de las nubes se movían sobre los edificios vecinos. Pensó en Pedro Infante, que en esos momentos probablemente estaba en algún estudio de grabación o en un set de filmación, lleno de energía y salud. Pensó en todos los jóvenes actores que comenzaban a emerger en el ambiente artístico, hambrientos de oportunidades y sin las limitaciones que ahora se cernían sobre él. «Doctor, necesito pedirle algo muy importante», dijo Jorge, volviendo su atención al médico. «Nadie puede saber sobre esto, ni mi familia, ni los productores, ni la prensa. Nadie». El doctor Ramírez asintió, pero su expresión mostraba preocupación. «Jorge, entiendo tu posición, pero mantener esto en secreto podría ser peligroso. Al menos deberías contárselo a alguien cercano, alguien que pueda ayudarte y estar pendiente de cualquier emergencia». «No». La respuesta de Jorge fue categórica. «Mi carrera, mi imagen, todo lo que he construido depende de que la gente me vea fuerte. Si se filtra, aunque sea el rumor de que estoy enfermo, se acabó todo.
Los productores van a preferir actores más jóvenes y saludables. Los contratos van a cancelarse. La gente va a empezar a verme como un hombre acabado. El médico se recostó en su silla, claramente conflictuado entre su responsabilidad profesional y la comprensión de la situación única de su paciente. Jorge Negrete no era solo un hombre enfermo, era una institución, un símbolo nacional cuya imagen trascendía lo personal para convertirse en algo colectivo. Está bien, mantendré la confidencialidad médica, por supuesto, pero necesito que me prometas que vas a ser inteligente con esto. Nada de heroísmos innecesarios. Si sientes que algo está mal, me llamas inmediatamente. Jorge se levantó de la silla, sintiendo una leve punzada en el costado derecho que había aprendido a ignorar en público. Estrechó la mano del doctor con esa firmeza que había caracterizado todos sus encuentros profesionales, manteniendo el contacto visual que transmitía seguridad y control. Gracias, doctor. Seré cuidadoso. Mientras bajaba las escaleras del edificio, Jorge comenzó a planificar mentalmente cómo manejaría los próximos meses. Tendría que ser más selectivo con los compromisos sociales, encontrar excusas creíbles para evitar las situaciones donde el alcohol era inevitable, desarrollar estrategias para ocultar el cansancio y el malestar. Era como prepararse para el papel más desafiante de su carrera, interpretar la versión saludable de sí mismo. Al salir del edificio, el aire fresco de la tarde lo recibió con esa brisa que caracterizaba a la Ciudad de México en esa época del año. Decidió caminar unas cuadras antes de buscar un taxi. Necesitaba tiempo para procesar la conversación y ajustar su mentalidad a esta nueva realidad. Las calles de la Roma Norte bullían con la vida cotidiana de la capital. Niños jugando en las aceras, mujeres haciendo las compras del día, hombres regresando del trabajo con sus trajes arrugados por el calor. Mientras caminaba, Jorge se dio cuenta de que varias personas lo reconocían. Algunas se acercaban tímidamente para pedirle un autógrafo, otras simplemente lo saludaban desde la distancia con sonrisas admirativas. Cada encuentro le recordaba el peso de su responsabilidad pública. No era solo Jorge Negrete el hombre quien estaba enfermo, era el Charro de México quien tenía que seguir siendo el símbolo de fortaleza que el país necesitaba. En la esquina de Álvaro Obregón y Colima, se detuvo frente al escaparate de una tienda de discos. Ahí estaban sus álbumes más recientes, junto a los de Pedro Infante y otros artistas populares. Su fotografía en las carátulas mostraba esa imagen imponente que había cultivado durante años. El bigote perfectamente recortado, la mirada segura, la sonrisa que prometía que todo estaba bien en el mundo. Era irónico, pensó, cómo esas imágenes congeladas en el tiempo se convertirían en las mentiras más convincentes que tendría que sostener. Un joven vendedor de periódicos pasó gritando los titulares del día. Entre las noticias había una mención sobre el próximo estreno de una película suya, anunciada como el regreso triunfal del Charro de México a la pantalla grande. Jorge compró un ejemplar y leyó el artículo mientras esperaba el taxi. Las palabras triunfal, poderoso y incansable aparecían repetidamente en el texto, creando un contraste doloroso con la conversación que acababa de tener en el consultorio médico. Cuando finalmente abordó un taxi rumbo a su casa en Polanco, Jorge ya había tomado una decisión definitiva. Nadie sabría sobre su enfermedad. Continuaría trabajando, pero con más cuidado. Desarrollaría nuevas técnicas para manejar el dolor y la fatiga. Sería más selectivo con sus apariciones públicas, pero sin que nadie pudiera sospechar los motivos reales. El secreto se convertiría en su nueva obsesión, tan importante como mantener el tono perfecto al cantar o memorizar diálogos para una película. Durante el trayecto, observó por la ventanilla cómo la ciudad se transformaba gradualmente de la zona comercial y residencial de la Roma hacia los barrios más exclusivos del poniente.
Cada cambio en el paisaje urbano le recordaba el camino que había recorrido desde sus días de estudiante en el colegio militar hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del país. No estaba dispuesto a permitir que una enfermedad destruyera todo lo que había construido, sin importar el precio personal que tuviera que pagar por mantener la ilusión. Al llegar a su casa, Jorge se encontró con que su mayordomo había dejado sobre la mesa del vestíbulo una pila de invitaciones y correspondencia. Había invitaciones para fiestas, propuestas de trabajo, cartas de admiradores y solicitudes de entrevistas. Cada papel representaba una oportunidad de mantener viva su carrera y su imagen pública, pero también un desafío adicional para su nueva realidad física. Esa noche, mientras revisaba los compromisos de las siguientes semanas, Jorge Negrete comenzó a diseñar la actuación más importante de su vida, la de un hombre completamente sano que casualmente decidía ser un poco más selectivo con sus compromisos profesionales. Sería una interpretación que requeriría toda su experiencia actoral, pero estaba determinado a que fuera la más convincente de todas. Los estudios Churubusco despertaban con esa energía particular que caracterizaba los primeros días de rodaje de una nueva producción. Era la segunda semana de mayo de 1952 y Jorge Negrete llegó al set de El Ametralladora con esa puntualidad que lo había distinguido a lo largo de su carrera. Sin embargo, por primera vez en años, había necesitado levantarse 2 horas más temprano de lo habitual para prepararse adecuadamente, no solo con el vestuario y el maquillaje, sino también para aplicarse compresas frías que redujeran la hinchazón de su rostro y tomar los medicamentos que le ayudarían a mantener la energía durante las largas horas de filmación. El director de la película, El aeropuerto de la Ciudad de México, se encontraba sumido en esa quietud peculiar de las madrugadas de octubre, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a filtrarse entre las nubes bajas que cubrían el valle. Era el 15 de octubre de 1953 y Jorge Negrete caminaba por la terminal con pasos que intentaban parecer firmes, aunque cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. María Félix lo acompañaba, su rostro una máscara de preocupación mal disimulada tras los lentes oscuros que se había puesto pese a la hora temprana. A su lado, el doctor Ramírez Ortega cargaba un maletín médico que contenía los medicamentos que mantenían a Jorge en pie, una farmacia portátil que se había vuelto tan esencial como el aire que respiraba. ¿Estás seguro de que puedes hacer este viaje, Jorge?, le preguntó María por tercera vez esa mañana, su voz apenas un susurro que se perdía entre el eco de la terminal. Jorge se detuvo un momento, fingiendo revisar sus documentos mientras recuperaba el aliento. El dolor en su abdomen era constante ahora, una presencia que lo acompañaba día y noche como una sombra inseparable. Pero Los Ángeles lo esperaba, y con esa ciudad, la oportunidad de trabajar en una película que podría significar su entrada definitiva al mercado estadounidense. «Claro que puedo, mi amor», respondió, obligando a su voz a sonar con la seguridad que ya no sentía. «Es solo un viaje corto, unas semanas de trabajo y regresamos». El doctor Ramírez se acercó discretamente, aprovechando que algunos pasajeros los habían reconocido y se mantenían a una distancia respetuosa. Su expresión era grave cuando habló en voz baja. «Jorge, sabes que mi recomendación sigue siendo que canceles este compromiso. Tu estado no es el adecuado para un viaje tan largo, mucho menos para las exigencias de una filmación». «Doctor», Jorge lo miró con esos ojos que habían conquistado a millones de mexicanos. «Usted me conoce lo suficiente para saber que no voy a echarme para atrás ahora. He cumplido todos mis compromisos durante 30 años de carrera y no voy a empezar a fallar ahora». La conversación se vio interrumpida por la llegada de Cantinflas, que había venido a despedirlos. Mario Moreno
Abrazó a su amigo con esa calidez que los caracterizaba cuando estaban lejos de las cámaras. Pero Jorge pudo sentir la tensión en sus músculos, la manera en que Mario prolongó el abrazo como si temiera que fuera el último. «Oye, Jorge», le dijo Cantinflas intentando mantener su tono ligero, pero sin conseguirlo del todo. «No te vayas a enamorar de ninguna güerita de por allá, ¿eh? Aquí en México te estamos esperando». «No digas tonterías, Mario». Jorge sonrió, aunque la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «Además, tengo a la mujer más hermosa del mundo aquí conmigo». María Félix apretó su brazo, pero Jorge pudo sentir el temblor en sus dedos. Durante los últimos meses, ella había sido testigo silenciosa del deterioro de su salud. Había visto cómo las noches se llenaban de dolores que él intentaba ocultar, cómo las mañanas comenzaban con pastillas que ya no bastaban para devolverle las fuerzas. El altavoz del aeropuerto anunció el embarque del vuelo a Los Ángeles. Jorge se irguió, invocando toda la fuerza que le quedaba para caminar hacia la puerta de embarque con la dignidad que el público esperaba de él. Varios pasajeros lo reconocieron y comenzaron a murmurar entre ellos, señalándolo con discreción. «Es Jorge Negrete», escuchó que susurraba una mujer mayor. «Se ve tan elegante como siempre. Si tan solo supieran», pensó Jorge mientras sonreía y saludaba con la mano. «Si supieran que detrás de este traje perfectamente planchado, de esta postura erguida que tanto le costaba mantener, había un hombre que se desmoronaba por dentro como un edificio viejo al que solo la costumbre mantiene en pie». Durante el vuelo, Jorge se las arregló para mantener las apariencias. Conversó con algunos pasajeros que se acercaron a pedirle autógrafos. Bromeó con las azafatas que lo trataban con esa deferencia especial reservada para las celebridades. E incluso cantó algunas estrofas de México lindo cuando varios mexicanos que viajaban en el vuelo se lo pidieron. Pero María Félix, sentada a su lado, podía ver lo que los demás no veían. La forma en que Jorge apretaba los puños durante las turbulencias para controlar el dolor, cómo su respiración se volvía irregular cuando pensaba que nadie lo observaba, la palidez que se extendía por su rostro cuando cerraba los ojos fingiendo descansar. «Jorge», le susurró al oído cuando el avión comenzó a sobrevolar las montañas que separaban México de Estados Unidos. «Todavía estamos a tiempo de regresar. Podemos inventar cualquier excusa, decir que hubo un problema con los contratos». «No, mi amor». Jorge abrió los ojos y la miró con una mezcla de ternura y determinación que la desarmó. «He esperado esta oportunidad durante años. Hollywood no es solo un capricho, es la posibilidad de llevar la imagen de México a un público que aún no nos conoce realmente. No puedo fallar ahora». El doctor Ramírez, que había conseguido viajar en el mismo vuelo gracias a las gestiones de última hora, se acercó con discreción para tomar el pulso de Jorge. Sus cejas se fruncieron imperceptiblemente cuando sintió la irregularidad del ritmo cardíaco, pero no dijo nada. Había aprendido que con Jorge Negrete las palabras sobraban. El hombre había tomado una decisión y la sostendría hasta el final, sin importar las consecuencias. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, Jorge fue el primero en ponerse de pie, ignorando el mareo que lo asaltó inmediatamente. Varios reporteros estadounidenses lo esperaban en el aeropuerto, junto con ejecutivos de los estudios y algunos miembros de la comunidad mexicana en California. «Mr. Negrete», le gritó un reportero en inglés con acento marcado. «How do you feel about working in Hollywood for the first time?» Jorge sonrió, esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de carrera, y respondió en un inglés cuidadosamente practicado. «I feel honored to represent Mexico in your beautiful country. I hope to bring a little bit of our culture and our music to the American audience». Los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente, pero Jorge mantuvo la compostura. Era el Jorge Negrete que el mundo conocía, elegante, seguro de sí mismo, el perfecto embajador cultural de México.
Nadie podía imaginar que detrás de esa imagen impecable, cada latido de su corazón era una lucha, cada sonrisa un acto de voluntad pura. Esa noche, en el Hotel Beverly Hills, donde se hospedaron, Jorge se desplomó en la cama completamente vestido. El esfuerzo del viaje, la actuación constante, el peso de mantener las apariencias, todo se cobró su precio de una vez. María Félix lo ayudó a desvestirse, viendo con horror cómo su piel había adquirido un tono amarillento que no había notado en la luz tenue del avión. «Jorge, mi amor, mírate», le dijo, intentando que no se notara el pánico en su voz. «No puedes seguir así. Tenemos que llamar al doctor Ramírez ahora mismo». Pero Jorge ya se había quedado dormido, respirando con dificultad. Su cuerpo finalmente rindiendo la batalla que había librado durante todo el día. María se sentó a su lado, velando su sueño mientras las luces de Los Ángeles parpadeaban al otro lado de la ventana como estrellas lejanas. No sabía que esa sería la última noche en que Jorge Negrete dormiría en paz. El estudio de la RKO Pictures se alzaba como un pequeño imperio en el corazón de Hollywood, con sus hangares gigantescos donde se construían mundos de fantasía para el entretenimiento de millones. Jorge Negrete llegó esa mañana del 17 de octubre acompañado de María Félix y del doctor Ramírez, quien había insistido en mantenerse cerca durante toda la estancia. El dolor había empeorado durante la noche, pero Jorge se las había arreglado para levantarse, ducharse y vestirse con el esmero de siempre. El traje gris perla que había elegido disimulaba la pérdida de peso que se había acentuado en las últimas semanas, y el maquillaje aplicado por un especialista del estudio logró devolver algo de color a su rostro. «Buenos días, Mr. Negrete», lo recibió John Sterling, el productor ejecutivo asignado al proyecto, un hombre de mediana edad con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía calcada de un manual de relaciones públicas. «Es un honor tenerlo aquí. Hemos seguido su carrera desde México y estamos seguros de que este será el comienzo de una relación muy fructífera». Jorge estrechó su mano con firmeza, aunque el esfuerzo le costó más de lo que esperaba. Durante los últimos días, hasta los gestos más simples se habían vuelto una prueba de resistencia. «El honor es mío, Mr. Sterling. Espero poder representar dignamente a mi país en esta producción». Sterling los condujo a través de los pasillos del estudio, mostrándoles las instalaciones con el orgullo de quien enseña su reino personal. Jorge caminaba a su lado, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo las preguntas correctas, pero María Félix podía ver cómo se apoyaba discretamente en las paredes cuando pensaba que nadie lo miraba. «La película se titulará The Mexican Horseman», explicó Sterling mientras entraban al set principal, donde ya se habían construido los decorados que simularían un pueblo mexicano. «Queremos mostrar la auténtica cultura de México, y usted es la persona perfecta para eso. Su reputación nos precede, Mr. Negrete. El set era impresionante en su artificialidad. Los diseñadores de Hollywood habían creado su versión de México. Colores más brillantes de lo normal, arquitectura que mezclaba diferentes regiones sin criterio histórico, un México de fantasía diseñado para el consumo estadounidense». Jorge observó los decorados con una mezcla de fascinación y melancolía. «Es muy colorido», comentó diplomáticamente, aunque por dentro se preguntaba si así era como el mundo veía a su país. El director, un hombre joven llamado Robert Mitchell, que había hecho su carrera filmando westerns de bajo presupuesto, se acercó con el guión en la mano. Su entusiasmo era genuino, aunque su conocimiento sobre México parecía limitado a lo que había visto en otras películas de Hollywood. «Mr. Negrete, he estado estudiando el material que nos enviaron sobre su trabajo. Es impresionante cómo maneja la música y la actuación al mismo tiempo.
Para esta película queremos que cante al menos 3 canciones, incluyendo una escena en la que seduce a la protagonista con una serenata. Jorge asintió, aunque la idea de cantar durante horas bajo los reflectores lo llenó de aprensión. Su voz, que durante años había sido su herramienta más poderosa, había comenzado a mostrar signos de debilidad. Algunas notas que antes alcanzaba sin esfuerzo, ahora requerían una concentración dolorosa. «Por supuesto», respondió. «¿Cuándo empezamos?» «Ahora mismo, si se siente preparado. Queremos aprovechar la luz de la mañana para las escenas exteriores». Durante las siguientes 4 horas, Jorge trabajó con una determinación que asombró a todo el equipo. A pesar de que las tomas se repetían una y otra vez, a pesar del calor sofocante de los reflectores, a pesar del dolor que lo atravesaba como una espada cada vez que tenía que montar a caballo o realizar las secuencias de acción, nunca se quejó ni pidió un descanso. El doctor Ramírez observaba desde una esquina del set, cronometrando los intervalos entre las tomas, calculando cuánto tiempo más podría resistir Jorge antes de que su cuerpo se rindiera. A media tarde, cuando el maquillador tuvo que retocarlo por 5ª vez para disimular la palidez que se extendía por su rostro, el médico se acercó discretamente. «Jorge, necesitas hacer una pausa. Tu presión arterial está bajando peligrosamente». «Solo una escena más, doctor», murmuró Jorge, sin que Los Ángeles despertaba ese 5 de diciembre de 1953, con una bruma marina que se alzaba desde el Pacífico, envolviendo la ciudad en una neblina grisácea que parecía presagiar algo definitivo. En la habitación 312 del Hospital St. Vincent, Jorge Negrete yacía inmóvil sobre las sábanas blancas, su rostro demacrado, pero aún conservando esa dignidad que lo había caracterizado durante toda su carrera. Las cortinas estaban entreabiertas, permitiendo que los primeros rayos del amanecer californiano se filtraran con timidez, creando un juego de luces y sombras que bailaba sobre las paredes de color marfil. El silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando un compás inexorable. Elisa Christie, sentada en la silla junto a la cama, sostenía entre sus manos temblorosas una taza de café que ya se había enfriado completamente. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas y las noches sin dormir, no se apartaban del rostro del hombre que había amado con una intensidad que trascendía cualquier barrera idiomática o cultural. «Jorge», murmuró, su voz apenas un susurro quebrado. «Siempre supiste que este día llegaría, ¿verdad? Por eso nunca dejaste de cantar, por eso nunca paraste». La respiración de Negrete era cada vez más laboriosa, un sonido áspero que llenaba el aire matutino. En el pasillo, los pasos apresurados de las enfermeras y los médicos creaban una sinfonía urbana que contrastaba con la quietud mortal de la habitación. El doctor Thompson había sido claro la noche anterior. Era cuestión de horas, tal vez minutos. La cirrosis hepática había ganado finalmente la batalla que Jorge había librado en silencio durante años. Desde México, las llamadas telefónicas no cesaban. El consulado mexicano en Los Ángeles había sido informado y ya se preparaban los trámites para el traslado del cuerpo. La noticia aún no había trascendido a la prensa, pero en los círculos íntimos del espectáculo mexicano, el rumor comenzaba a extenderse como una mancha de aceite sobre el agua. Mario Moreno, Cantinflas, había llamado 3 veces durante la madrugada. Pedro Infante había enviado un telegrama desde la Ciudad de México y María Félix, desde París, había logrado contactar con el hospital a través de la embajada francesa. El teléfono de la habitación sonó con un timbre agudo que cortó el silencio como una navaja. Elisa se sobresaltó, casi derramando el café frío, y miró hacia Jorge con la esperanza de que aquel sonido no lo hubiera molestado. Con movimientos lentos y cuidadosos, se acercó al aparato. «¿Diga?» Su voz salió ronca, cargada de emoción contenida. «Señora Christie, habla el doctor Martínez desde la Ciudad de México.
¿Cómo, cómo está Jorge? Era el médico personal de Negrete en México, aquel que había guardado el secreto durante todos estos años, convirtiéndose en cómplice involuntario del silencio que Jorge había impuesto sobre su enfermedad. Doctor. Elisa cerró los ojos, sintiendo el peso de la realidad aplastando su pecho. Creo que ya no queda mucho tiempo. Los doctores de aquí dicen que... No pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta como piedras afiladas. Al otro lado de la línea, el silencio del doctor Martínez era elocuente. Ambos habían sabido que este momento llegaría, pero ninguno había estado realmente preparado para enfrentarlo. Ha preguntado por México. La voz del médico sonaba distante, casi irreal. No ha despertado desde anoche. Elisa se acercó nuevamente a la cama, observando el rostro pálido de Jorge. Pero incluso dormido, mueve los labios como si estuviera cantando, como si estuviera interpretando alguna de sus canciones. Efectivamente, en los labios resecos de Negrete se dibujaba un movimiento casi imperceptible, como si estuviera entonando en silencio alguna melodía que solo él podía escuchar. Quizás México lindo y querido, quizás ella, o tal vez alguna canción ranchera que había nacido en los campos de Guanajuato y que ahora regresaba a él en este momento final. Las horas pasaron con una lentitud agoniante. A las 10 de la mañana llegó el padre O'Brien, un sacerdote irlandés que hablaba un español rudimentario, pero que había sido llamado para administrar los últimos sacramentos. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente mientras preparaba los elementos sagrados. A pesar de las diferencias religiosas y culturales, había algo universal en aquel momento que trascendía cualquier barrera. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Las palabras latinas del padre O'Brien llenaron la habitación con una solemnidad que parecía detener el tiempo mismo. Elisa se arrodilló junto a la cama, tomando entre sus manos la mano fría de Jorge. Podía sentir cómo el pulso se debilitaba progresivamente, como una melodía que va perdiendo volumen hasta convertirse en un susurro inaudible. En ese momento, por primera vez en días, los párpados de Negrete se movieron ligeramente, como si estuviera luchando por despertar una última vez. «Jorge, mi amor», Elisa acercó su rostro al de él. «Estoy aquí contigo». Los labios de Jorge se movieron, tratando de formar palabras que no tenían fuerza suficiente para convertirse en sonido. Elisa acercó su oído, esforzándose por captar cualquier mensaje final, cualquier última voluntad que él quisiera expresar. México fue apenas un aliento, una exhalación que contenía toda la nostalgia y el amor que había sentido por su tierra natal. México, lindo, fueron sus últimas palabras. A las 11:47 de la mañana del 5 de diciembre de 1953, Jorge Alberto Negrete Moreno cerró los ojos para siempre, llevándose consigo el secreto que había guardado durante años y dejando atrás un legado que México tardaría décadas en comprender completamente. El hombre que había sido símbolo de fortaleza y orgullo nacional había demostrado, hasta en sus últimos momentos, que su amor por México era más fuerte que cualquier dolor físico, más poderoso que cualquier temor a la vulnerabilidad. Elisa permaneció junto a su cuerpo durante varios minutos, acariciando su cabello mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre las sábanas blancas. Afuera, Los Ángeles continuaba su rutina diaria, inconsciente de que acababa de perder a uno de los más grandes embajadores culturales que México había enviado al mundo. Pero en esa habitación de hospital, en esa mañana brumosa de diciembre, había terminado una era y comenzaba una leyenda que perduraría para siempre en el corazón de una nación entera. El teléfono volvió a sonar, insistente y agudo, pero esta vez Elisa no se movió para contestar. Sabía que pronto esa habitación se llenaría de gente, de trámites, de decisiones que tomar,
pero por ahora necesitaba esos últimos minutos de silencio para despedirse del hombre que había amado más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier secreto, más allá de la vida misma. La noticia llegó a México como un puñetazo en el estómago de la nación entera. Fue Raúl Velasco, entonces un joven reportero de la XCW, quien recibió la llamada telefónica desde Los Ángeles a las 12:15 de la tarde, hora del centro de México. Sus manos temblaron mientras tomaba notas en un papel arrugado, tratando de procesar la información que le llegaba desde California con una claridad brutal y definitiva. ¿Está usted seguro?, preguntó Velasco al corresponsal, su voz quebrándose ligeramente. Jorge Negrete ha fallecido. La confirmación llegó como un eco distorsionado a través de las líneas telefónicas intercontinentales. En pocos minutos, la redacción de la XEW se convirtió en un hervidero de actividad. Los teléfonos sonaban sin cesar, las máquinas de escribir golpeaban frenéticamente, y los reporteros corrían de un lado a otro tratando de confirmar detalles, de encontrar testimonios, de construir la historia que cambiaría el día de millones de mexicanos. En la colonia Roma Norte, María Luisa Cea de Negrete, la madre del cantante, se encontraba en su sala bordando un mantel que había comenzado semanas atrás. Los rayos del sol de mediodía se filtraban a través de los visillos de encaje, creando patrones luminosos sobre el piso de duela. La radio estaba encendida, transmitiendo el programa La Hora Nacional, cuando súbitamente la programación se interrumpió. Interrumpimos nuestra transmisión regular para informar a nuestros radioescuchas que ha fallecido en Los Ángeles, California, el actor y cantante Jorge Negrete. El bastidor con el bordado cayó de las manos de doña María Luisa, quedando sobre la alfombra persa mientras ella permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la radio, como si pudiera ver a través del aparato y desmentir lo que acababa de escuchar. No era posible. Jorge había estado enfermo, sí, pero había dicho que era algo pasajero, que pronto estaría de regreso para las fiestas navideñas. El silencio que siguió a la noticia fue más ensordecedor que cualquier grito. Entonces, como si un dique hubiera cedido, los sollozos brotaron desde lo más profundo de su ser, un lamento ancestral que parecía emerger de las entrañas mismas de la tierra mexicana. Las vecinas, al escuchar los gemidos que se filtraban a través de las paredes, comenzaron a llegar una tras otra, formando un círculo silencioso de mujeres enlutadas que rodearon a la madre del ídolo caído. En el Palacio de Bellas Artes, el ensayo general de la Orquesta Sinfónica Nacional se detuvo abruptamente cuando la noticia llegó hasta el director, quien había levantado su batuta para iniciar el segundo movimiento de la Sinfonía Pastoral de Beethoven. Los músicos, uno por uno, fueron bajando sus instrumentos, mientras la información se extendía entre las filas como una onda expansiva. El silencio que se apoderó de la sala de conciertos fue denso, cargado de una tristeza que parecía emanar desde las mismas columnas de mármol del edificio. Señores, la voz del director tembló ligeramente. Hemos perdido a uno de los nuestros. Jorge Negrete ha fallecido en Los Ángeles. Entre los músicos, algunos habían colaborado con Negrete en grabaciones, otros lo habían visto actuar desde las butacas del teatro, pero todos comprendían la magnitud de la pérdida. No era solo un cantante que había muerto, era la voz de una época, el símbolo de una identidad nacional que se había construido sobre rancheras y charros, sobre películas en blanco y negro que habían hecho soñar a millones de personas. Mientras tanto, en los estudios Churubusco, la filmación de La Cucaracha se encontraba en su recta final. María Félix había regresado de Europa para concluir las últimas escenas, y fue precisamente en su camerino donde la noticia la alcanzó como un rayo fulminante. Su asistente Carmela entró corriendo con los ojos desorbitados y el rostro desencajado. «Señora María, Jorge Negrete». «¿Qué pasa con Jorge?».
María Félix se encontraba retocando su maquillaje frente al espejo, preparándose para la siguiente toma. «Ha muerto, señora. Ha muerto en Los Ángeles». El cepillo de labios se resbaló de las manos de María Félix, dejando una mancha roja sobre la superficie blanca del tocador. Por un momento que pareció eterno, su reflejo en el espejo se quedó inmóvil, como si fuera una fotografía antigua en la que el tiempo se hubiera detenido para siempre. Luego, lentamente su rostro se descompuso en una expresión de dolor que raramente había mostrado en público. «No, no puede ser», murmuró, llevándose las manos al rostro. Jorge era indestructible, pero María Félix, mejor que nadie, conocía la fragilidad que se ocultaba detrás de la fachada de fortaleza que Jorge había construido.